Para el 24 de mayo de ese mismo año, en 1915, Italia por fin entra en el conflicto y pues obviamente Benito Mussolini, encantado de la vida, pues decide combatir como voluntario, ¿no? Sin embargo, su super sueño se vio afectado porque pues sufre un accidente y pues mejor se regresa a Italia a trabajar en su periódico. Pero aquí es donde comienza a pensar en otra alternativa, la cual era organizar a los veteranos de guerra para una revolución cuando estos volvieran a casa. Y dicho y hecho, cuando la Gran Guerra se acaba en el año de 1918, Italia se encuentra en una situación muy desfavorable y en espera de un cambio. A pesar de haber ganado, bueno, no haber ganado tal cual, sino de estar del lado de los ganadores de la Primera Guerra Mundial, Italia realmente no ganó nada. Entonces, ideas comunistas y marxistas empiezan a adentrarse en el país y reclaman una revolución como la que acababa de suceder en Rusia. Pero Mussolini ya le había dado la espalda a la izquierda desde hace tiempo, así que ahora busca una nueva vía por sí mismo para poder convertir a Italia en una gran potencia mundial, tomando en cuenta su pasado romano. Entonces llama a la acción a un movimiento radical el día 23 de marzo de 1919, al cual dirigirá solamente con la fuerza de su personalidad, porque no sé si recuerdan que ya les había contado que Mussolini era una persona de un carácter muy carismático, muy persuasivo, muy teatral. Entonces, de esta manera logra atraer a los veteranos de guerra movidos por un odio en conjunto al antiguo régimen y a los comunistas, y los convence de que el nacionalismo es la única forma para volver a hacer grande a Italia. Se llaman a sí mismos los Fasci Italiani di Combattimento y vestían y se les conocía también como los camisas negras. Eran antidemocráticos e iban siempre muy armados, ya que entre los miembros habían ex policías que tenían acceso a las armas e incluso veteranos de guerra que conservaban sus armas antiguas y combatían con ellas. Pero también había miembros de la prole que peleaban con piedras, con bacalaos secos, con madera, con lo que sea. Mussolini entonces se vuelve su líder y aquí es donde le comienzan a llamar el duce, o sea, el jefe. El movimiento va creciendo tanto que pasa de 20,000 miembros a 200,000 en muy poquito tiempo. La verdad es que sí tuvo bastante éxito. Entonces después se convierte en partido y así logra entrar al parlamento. La verdad es que Mussolini tenía una habilidad increíble para persuadir a la gente, aunque también se dice por ahí que era un payaso, que hipnotizaba a todos con sus discursos, y es que, bueno, ya lo van a ver ustedes. Les voy a dejar por ahí algunos videos de él proclamando sus discursos, haciendo estas caras, estas expresiones, no sé, que generaban algo de seguridad en los que veían sus discursos. Y también la verdad es que a la gente les gustaba mucho. O sea, él nomás se paraba en un balcón y ya todo el mundo le estaba gritando duce, duce, y bueno, era un personaje totalmente. Bueno, siguiendo con la historia, el fascismo era visto como un antipartido. Algunos dudaban de su carácter revolucionario y algunos veteranos políticos presentaron como cierta desconfianza, pero bueno, para finales de los años 20, Mussolini y su movimiento se lograron presentar como la única alternativa para el país con posibilidad de éxito, frente a los riesgos que había pues ante un panorama social tan problemático como el que estaba viviendo Italia para esta época. Ahora sí, luego de haber generado simpatía con la mayor parte del Estado, Mussolini decide actuar para la obtención correcta del poder y llama a sus fascistas a participar en la que se denomina la Marcha sobre Roma, para obligar al Estado de que le entregara el poder.
Esta fue una especie de marcha simbólica que realmente no tuvo como mucho renombre porque pues no fue obstaculizada ni reprimida, más bien pues se le considera como un modo llamativo de imponerle presión al rey Víctor Manuel III y tuvo lugar entre el 27 y el 29 de octubre e iba desde Milán hasta Roma. En esta marcha asistieron 16.000 fascistas y hay algo curioso porque en algunas fuentes se dice que Mussolini no estuvo presente en la marcha, pero en otras se dice que sí que estuvo presente, pero que no marchó, sino que se fue en tren. Pero bueno, esto es algo que nunca vamos a saber a ciencia cierta porque pues no le podemos preguntar a Mussolini, ¿verdad? Bueno, sucede esta marcha y para el día 29 el rey le pide a Mussolini formar parte del gobierno italiano, pero como primer ministro, y lo invita a formar un gobierno constitucional. Así, Mussolini obtiene su cometido, el cual era conseguir poder, y aunque no fuera absoluto, esta nada más era la etapa inicial de su plan. Para este mismo año, la situación económica italiana había mejorado bastante y la amenaza de una toma de poder por las fuerzas de izquierda era nula. En parte pues porque la verdad los camisas negras realizaban asesinatos y secuestros de comunistas y socialistas con total libertad. Pero bueno, para que el fascismo obtuviera aún más poder, el poder que realmente anhelaban, aún faltaba un poquito de tiempo. Y sobre todo faltaba que el fascismo, en palabras del autor José Rodríguez Iturbide, y es que es una frasecita que me gusta mucho, faltaba que el fascismo fascistizara por completo al Estado para hacerlo un instrumento de su propia revolución. Bueno, para este mismo año, 1922, Mussolini recibe una cartita que decía: "Ay, Mussolini, por favor, mándame una foto autografiada por ti, te admiro mucho". Entonces, obviamente se le subieron los humos a Mussolini con esta cartita. ¿Y qué hizo? La ignoró. Sin saber que el autor de la carta era un tal Adolfo Hitler, que posteriormente se convertiría en alguien muy importante para él. Pero bueno, prosigamos. Luego de unas tormentosas elecciones en 1924 y todo el drama del caso Matteotti, que a muy grandes rasgos el caso Matteotti fue el asesinato a manos de los fascistas de un muy importante parlamentario socialista que le valió a Mussolini muchísima popularidad y que la verdad es que decidí no incluir en el podcast porque, como dije, es todo un drama y nos da para otro podcast. Bueno, luego de todo esto, Mussolini declara la dictadura y un estado totalitario en Italia para 1925. Luego proclama uno de sus más famosos discursos y se vuelve un político de las masas. Promulga una serie de leyes extremas de censura y elimina del Parlamento toda la oposición. La verdad es que, ante todo pronóstico, Italia seguía prosperando cada vez más. Incluso Churchill y Roosevelt lo veían como un genio y se sentían muy impresionados por él. Su imagen pública era muy positiva porque desde fuera era un país reconstruido por Mussolini y que había eliminado toda amenaza comunista. Pero bueno, Mussolini quería más porque consideraba que todavía era la menor de las grandes potencias. Se sentía muy celoso de los demás y quería reconstruir el Imperio Romano y recuperar sus antiguos territorios. Para reconstruir el Imperio Romano, Mussolini sabía que tenía que empezar por los más jóvenes y para ello creó las juventudes fascistas y en las escuelas se les enseñaban a los niños poemas sobre fascismo y luego estos niños tenían que escribir redacciones sobre por qué Mussolini era alguien perfecto y por qué era el hombre más importante del mundo y, bueno, algo medio turbio si me lo preguntan realmente. Me gustaría que hablemos ahora sobre la campaña de Libia y aquí me voy a poner algo seria porque la verdad es que es algo terrible. Es una manchita por ahí en la historia
de Italia que en su tiempo pasó sin ningún tipo de consecuencia. Y bueno, la campaña de Libia se llevó a cabo en el año de 1922 y fue el primer movimiento militar desde la llegada de Mussolini al poder. Con la intención de consolidar el régimen colonial italiano, se exterminaron a casi la mitad de la población libia y también tomaron a su líder preso y lo ahorcaron en frente de 15.000 libios. Sarai camicia nera pure tu, faccetta nera,